Estamos en julio de 2021 y tras meses en los que el mundo se detuvo, la vida cotidiana vuelve a la normalidad en muchos países y ciudades. Los aficionados al deporte pueden volver a los estadios, las primeras bandas y músicos vuelven a dar conciertos y los cinéfilos también pueden disfrutar de ir al cine. Además de una nueva entrega de The Conjuring o The Black Throne, también se estrena The Forever Purge. Puede que las películas de The Purge no sean obras maestras del cine, pero si lo que quieres es simplemente dejarte entretener por un universo de terror, aquí tienes lo que buscas. Aún así, no hay mucha gente en la sesión de la tarde cuando la película se proyecta el 26 de julio en la pantalla del cine de Corona, cerca de Los Ángeles. Pero cuando se encienden las luces de la sala tras esta sesión, a los empleados les espera mucho más que palomitas esparcidas o una caja de nachos olvidada. 2 personas no han sobrevivido a la proyección. Anthony Barajas y Riley Goodrich se conocen desde hace solo unas semanas. Estos chicos de 19 y 18 años se conocieron en una fiesta el primer fin de semana de julio, con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos. Y ahora, apenas 3 semanas después, tienen su primera cita de verdad. Anthony es de esos que ya en el instituto les gustaba ser el centro de atención, en el mejor sentido de la palabra. Se graduó en 2019 con las mejores notas, como estrella aclamada de su equipo de fútbol. Ha interpretado los papeles principales en muchas obras de teatro y además ha cantado en el coro. En su cuenta de TikTok tiene casi 1 millón de seguidores. Con eso, gana incluso tanto dinero que puede vivir de ello. Aunque un amigo comenta más tarde que, aunque Anthony muestra su lado más deslumbrante en TikTok, en realidad es un chico con los pies en la tierra. Cuando el padre de Riley Goodrich se entera de que ella quiere salir con un TikToker, al principio no le hace ninguna gracia. Riley también tiene el típico currículum de ensueño de un adolescente estadounidense. También terminó el instituto con muy buenas notas y fue animadora durante años. Además, juega al voleibol y le gusta salir a correr. Acaba de salir del instituto y ha empezado a cursar asignaturas para obtener un título en marketing empresarial. Antes de entrar en la universidad el verano anterior, ayudó a su padre, que trabaja como detective privado. Así que Riley y Anthony están exactamente en la misma onda. Justo después de conocerse, Anthony se fue de vacaciones a Hawái, pero los dos se mantuvieron en contacto por internet. Y Anthony incluso volvió de las vacaciones con regalos para Riley y su familia. No solo Riley, sino también sus padres están encantados. Incluso al padre de Riley le parece que Anthony es mucho más simpático de lo que habría pensado. Sobre todo porque el chico de 19 años dice él mismo que lo de las redes sociales es simplemente un trabajo. Se comporta de cierta manera allí porque así es como funciona el negocio. Para los padres de Riley, tras el primer encuentro, queda claro que Anthony es en realidad muy diferente. Un chico totalmente simpático al que, al parecer, le gusta mucho Riley. No es de extrañar que la joven de 18 años esté emocionada la noche del 26 de julio de 2021. Ella y Anthony han planeado una cita romántica. Primero quieren ir a cenar juntos y luego al cine. Hasta ahora, los dos nunca se han visto a solas. Por eso es aún más importante que Riley consiga el look perfecto para la cita. Juntos, Riley y Anthony se dirigen a primera hora de la tarde al centro comercial The Crossings en Corona, al sureste de Los Ángeles. Primero van a comer a Wood Ranch. La cadena de restaurantes es conocida sobre todo por sus platos de carne, que se preparan en una parrilla de leña. En el centro comercial también hay un gran cine, el Regal Edwards Cinema. A las 21:35 horas empieza en la sala número 15 la proyección de The Forever Purge. La sala está casi vacía. Anthony y Riley consiguen buenos asientos en el centro. La velada juntos es muy agradable,
Pero la película, por el contrario, deja bastante que desear. Poco antes del final, Riley incluso le envía un mensaje a su madre diciendo que la película es un auténtico desastre y que es simplemente una tontería. Es el último mensaje que la joven de 18 años enviará jamás. Cuando termine la película y se enciendan las luces de la sala, Anthony y Riley ya no estarán vivos. Poco después de las 23:30, se vuelven a encender las luces en la sala número 15 del Regal Edwards Cinema. Unos minutos más tarde, un empleado entra solo en la sala para barrer las palomitas que hay tiradas por el suelo y recoger los vasos vacíos. No debería llevarle mucho tiempo, ya que solo se vendieron 6 entradas para la sesión. Pero cuando el empleado entra en la sala, todavía hay 2 personas sentadas en la parte central. Están desplomadas en sus butacas acolchadas y cubiertas de sangre. Se llama inmediatamente a una ambulancia y a la policía, pero Riley, de 18 años, es declarada muerta allí mismo, en la sala de cine. Al parecer, a la joven le dispararon en la cabeza por la espalda. Aunque a Anthony lo llevan primero a un hospital cercano, tampoco hay muchas esperanzas para él. Anthony fallece 5 días después, con solo 19 años, a causa de las lesiones. Tras su muerte, se donan varios de sus órganos, lo que permite dar una nueva vida a otras personas. La noticia del brutal ataque a los 2 adolescentes se difunde rápidamente por los medios de comunicación californianos. La conmoción es enorme, porque nadie se explica quién podría haberles hecho algo a Riley y Anthony. Sobre todo, porque no había nadie más en la sala de cine cuando los encontraron allí. Tampoco nadie oyó los disparos, ni en las salas de cine de al lado, ni en el vestíbulo. La recogida de pruebas es diferente a la de los casos criminales habituales. Y es que en esa sala de cine se sientan a diario decenas de personas diferentes. Lo más prometedor es un proyectil y 3 casquillos encontrados en la sala número 15. Y los datos de reserva de quienes vieron The Forever Purge la noche del 26 de julio. Porque hay muchas posibilidades de que el autor se encuentre entre ellos. Al día siguiente, la policía ya tiene una pista prometedora. Las 4 entradas restantes se vendieron como asientos contiguos a una sola persona, aparentemente a un grupo de amigos. Y lo más importante, se compraron en la página web del Regal Edwards Cinema. Y allí, como comprador, tienes que dar tu nombre real y tu dirección completa. Así que, en cuestión de horas, la policía llama a la puerta del comprador de las entradas de cine. El comprador afirma que fue al cine con 3 amigos, aunque la visita no transcurrió sin incidentes. La policía puede interrogar inicialmente a 3 de los 4 amigos. Básicamente, todos dicen lo mismo. Un investigador lo resume así. A mitad de la película, Joseph salió de la sala y volvió con una bolsa, de la que les dijo que contenía un strap. Los testigos supusieron que se refería a una pistola. Contaron que Joseph murmuraba y hablaba solo, lo que les incomodó. Afirmaron que tenían que ir al baño, pero en realidad salieron de la sala y dejaron a Joseph atrás. 2 de los 3 amigos se quedaron merodeando por el centro comercial después de salir del cine. A las 23:28, vieron cómo su amigo Joseph salía corriendo del cine y se alejaba a toda velocidad en su coche. Eso fue 7 minutos antes de que un empleado encontrara a Riley y Anthony cubiertos de sangre. Los 3 amigos también afirman que ya habían leído en las noticias ese mismo día sobre el doble asesinato en el cine. Todos dicen que pensaron de inmediato que su amigo Joseph Jiménez debía de ser el responsable. Pero ninguno de ellos avisó a la policía. Los investigadores pasan el 27 de julio principalmente interrogando a los 3 amigos de este Joseph y preparando en segundo plano la detención del joven de 20 años. Curiosamente, es el propio sospechoso quien avisa a la policía esa noche. A las 21:30 horas llama al 112 y dice que lo están persiguiendo. Y su intuición no le falla, porque unos policías de incógnito le pisan los talones para detenerlo cerca de su domicilio. Cuando los policías intentan detenerlo, Joseph está armado, pero, por suerte, los agentes logran calmar la situación y nadie resulta herido. Mientras llevan a Joseph a la cárcel por sospecha de asesinato, registran la caravana en la que vive. Allí se encuentra un arma del mismo calibre que la que mató a Riley y Anthony. Además, se encuentra un cargador de tambor ilegal, con el que el tirador puede disparar muchas veces antes de tener que recargar.
Y en el coche del sospechoso está la cartera de Riley. No puede haber más pruebas, y Joseph tampoco niega el crimen, sino que pasa a la ofensiva. Un mes después de su detención, Joseph Jiménez concede una entrevista desde la cárcel. En ella le cuenta al periodista que padece esquizofrenia. Dice que mató a Riley y a Anthony después de haber oído voces durante meses. Sin embargo, admite que últimamente no se había tomado la medicación, ya que se le habían acabado las pastillas. Al principio, las voces que dice haber oído le amenazaban con quitarle cosas, como su televisor o su coche. A veces, sin embargo, esas voces también le decían que iban a matar a sus propios amigos y a su familia. El periodista le pregunta entonces si Joseph pensaba que la única forma de proteger a su entorno era el doble asesinato, a lo que él responde, básicamente sí. El 26 de julio, las voces eran tan abrumadoras que no podía concentrarse en la película. Que fuera una película de terror no importaba, sino simplemente las voces insoportables en su cabeza. Así que se levantó y salió del cine, pero no para irse a casa a calmarse o buscar ayuda. En cambio, según le cuenta el periodista, se dirigió a su coche y sacó un arma de fuego del maletero. Según los investigadores, se trataría de lo que se conoce como un arma fantasma. Se montó a partir de diferentes piezas de otras armas, lo que permitió a Joseph, como comprador, eludir la verificación de antecedentes federal para la compra de armas. Cuando regresó al cine con ella, sus amigos huyeron, pero lo hicieron sin avisar a la gente que estaba en la sala ni al personal del cine. Joseph cuenta que él y sus amigos estaban sentados casi al final, así que Riley y Anthony estaban sentados delante de ellos. Los dos eran los únicos espectadores que quedaban en la sala después de que los amigos de Joseph se largaran. Y eso fue todo. La única razón por la que asesinó a la pareja. Simplemente porque eran los únicos dos que quedaban en la sala y él, de alguna manera, pensaba que si no cometía el doble asesinato, su propia familia estaría en peligro. No explica los detalles con más precisión. Jiménez describe en la entrevista cómo se acercó a los dos por detrás. Primero le disparó a Riley. Anthony se estremeció violentamente al verlo. Entonces, inmediatamente abrió fuego contra él también. Solo por ese espasmo se movió la cabeza de Anthony de tal manera que no murió al instante. A diferencia de Riley, no le dieron en la nuca, sino de lado, a través del ojo. Por cierto, los 3 amigos de Joseph Jiménez no serán procesados penalmente. Según la legislación vigente, no son culpables de omisión del deber de socorro ni de nada parecido. Una profesora de Derecho lo explica así. No se comportaron como buenos ciudadanos, pero no existe la obligación de denunciar un comportamiento sospechoso o de avisar si se cree que alguien está a punto de cometer un delito. Joseph Jiménez, por su parte, no puede, por supuesto, rebatir los cargos. Ante el tribunal, vuelve a declarar que creía que las voces provenían de las filas del centro de la sala. Hablaba de 2 voces que llevaban meses atormentándolo. Una voz femenina, a la que él llama Abigail, y otra más. Solo porque eso lo había afectado tanto, se compró el arma para protegerse. Joseph Jiménez dice que a veces no estaba seguro de si las voces existían solo en su imaginación o en la realidad. Pero aquella noche en el cine estaba seguro de que eran voces de personas reales. Una y otra vez le decían, «Venimos a por vosotros». Todo había empezado incluso antes de ir al cine. Joseph y sus 3 amigos estaban cenando en el restaurante Romanos Macaroni Grill Nemo. Mientras comían, llevaba el arma consigo y creía oír voces que venían de la cocina del restaurante. Sin embargo, no dejó que se notara. Después de cenar, se fue un rato a casa, cuenta Joseph. Cuando se dirigió al centro comercial Crossings Mall, dejó el arma en el coche para ir al cine. Sin embargo, se levantó a mitad de la película para ir a buscarla. Joseph cuenta ahora que de vuelta en el cine, les enseñó a sus amigos la bolsa con el arma. Luego les hizo un gesto con la cabeza para que se marcharan. Por cierto, Joseph no solo está en el juicio por doble homicidio. Como él mismo admite, también les robó a los 2 después de lo que hizo. Se subió encima de Anthony, que estaba gravemente herido, para coger la cartera de Riley.
Como todas las pruebas apuntan contra él, la táctica de Joseph se basa en alegar que no es imputable debido a su estado mental. En cierto modo, ya había sentado las bases para esta defensa poco después de su detención, durante la entrevista en la cárcel. El juez encargado del caso reconoce, en parte, lo que Joseph ha dicho. No hay duda del diagnóstico de esquizofrenia, ni tampoco de que el acusado no se hubiera tomado la medicación últimamente. Pero el juez ve muchos más indicios de que Joseph sí estaba en pleno uso de sus facultades mentales la noche del crimen. Por un lado, que incluso después del doble asesinato le robó la cartera a Riley. Además, al parecer, Joseph le pidió el número a una empleada del kiosco antes de la película, y en ese momento parecía totalmente normal. Además, según continúa el juez, Joseph, según su propia declaración, ya había advertido a sus amigos antes del asesinato. El propio Joseph dice que le hizo un gesto con la cabeza a su amigo para indicarle que debían salir de la sala. Y, por último, tras su detención, al principio no dijo nada de las voces. Eso parece que salió a relucir más tarde. Y todo ello lleva a la decisión del tribunal de que Joseph Jiménez es plenamente imputable. En consecuencia, se le condena a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El abogado de oficio encargado del caso dice tras la sentencia algo que, al menos en parte, es una objeción válida, a saber, que los dobles asesinatos también son producto del sistema sanitario. Se trata de una crítica totalmente justificada a la atención sanitaria, que deja mucho que desear, especialmente en lo que respecta a los problemas mentales. Sin embargo, los investigadores también pudieron averiguar que a Joseph se le había informado debidamente antes del crimen. Fue hospitalizado en varias ocasiones por sus problemas mentales. Cada vez se le había advertido que debía tomar su medicación y que no debía consumir drogas. Aún así, se quedaba sin pastillas con frecuencia. Además, consumía alcohol y marihuana, lo que, combinado con su diagnóstico, puede tener efectos negativos. Claro, un diagnóstico puede, por supuesto, influir en que las personas tomen ciertas decisiones, pero solo en muy contadas ocasiones puede servir como única explicación. En todo el mundo, decenas de millones de personas se ven afectadas por la esquizofrenia en algún momento de su vida y no suponen ningún peligro para los demás. Joseph, sin embargo, ignoró toda la ayuda que se le ofreció. Si el tribunal acierta en su valoración de que utilizó su diagnóstico más bien como excusa para el crimen, entonces Joseph Jiménez no solo ha matado a 2 personas inocentes, sino que además ha perjudicado a otras personas que padecen esta enfermedad. Y con esto llegamos al final del video de hoy. No dudéis en compartir vuestras opiniones sobre el caso en los comentarios. A mí, sobre todo, me sigue preocupando el comportamiento de los amigos de Joseph, que simplemente se marcharon. Me pregunto cómo habría actuado yo en esa situación. Me interesa saber cómo veis todo esto, tanto desde el punto de vista moral como legal, claro. Contádmelo en los comentarios. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que veáis el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao, chicos.